Hola Cáncer, bienvenidísimo a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti y pues vamos a hacer tu horóscopo semanal. Vamos a ver tu energía, tu mensaje angelical, dinero, trabajo, amor y hacer tu limpieza. Te queremos mucho y te invitamos a suscribirte ahí abajito a la derecha para que no te pierdas nunca nuestros videos y para que apoyes viéndonos nuestro refugio animal. Esta semana tu energía, independiente de que seas hombre o mujer, va a estar regida por la reina de copas. Tú me dirás, bueno, pero ¿qué representa esto? Pues a ver, te cuento, esta semana vas a estar muy práctico. O sea, es como que vas a decir, no quiero tanto bla bla bla, quiero algo práctico, algo súper puntual. Te siento así, te siento como ejecutando mucho las cosas. Y me encanta porque a veces tú pues lógicamente digamos por tu elemento tiendes a ser como muy emocional y a sobrepensar las cosas y a procrastinar, creo que sí se dice, o procrastinar, bueno, no sé, aplazar mucho las cosas y a que todo se quede en planes. No, esta semana te siento ejecutando como si un shot de energía fuera a entrarte y quieres que todo se haga realidad ya. Entonces te veo tomando decisiones, te veo tomando la iniciativa en muchas cosas y me gusta porque esto habla de que te estás empezando a empoderar, sí, que ya no estás dejando todo para mañana, sino que te veo actuando y me encanta eso para ti. Esta lectura es general, toma lo que resuena, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está mi contacto. Bueno, el arcángel Ariel además te dice a ti, reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración. O si de casualidad solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira qué mensaje tan importante. Sí, o sea, te están diciendo, ¿realmente lo que estás haciendo, lo que estás practicando, sí te está llevando a la felicidad? ¿O solamente estás allí por necesidad? Sí, entonces es bien fundamental. O estás ahí por carencia. Quiero que ya mismo escribas y decretes lo siguiente en los comentarios. Soy prosperidad. Sí, porque cuando tú lo decretas, cuando tú lo afirmas, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y de verdad que atraes lo mejor, porque lo mejor es lo que te mereces. Bueno, veamos qué números de la suerte hay y recuerda suscribirte ahí abajito a la derecha y activar la campanita. Nos ayudas mucho cuando ves el video completo y compartes. Números de la suerte para esta semana, el 67, el 75 y el número 20, ¿ok? Son números bien claves que te van a ayudar, te van a servir. Veamos qué nos quiere decir el tarot. Veamos qué quiere decirnos. Esta semana, mira, lo que te decía, es una semana de avance, de progreso, de acción. El caballo de bastos es una carta que nos lo corrobora y es una carta que me indica que para algunos de ustedes viene un viaje. Probablemente algunos de ustedes estén pensando en mudarse o en empezar de cero, o lo has pensado. Yo sé que lo has pensado, Cáncer. En empezar de cero como en otra ciudad, en otro lugar. Es también el avance hacia lo desconocido. Entonces tú me dices, pero bueno, ¿cómo así? Pues sí, mira, yo te veo tomando acción o metiéndote como en un negocio, en un nuevo trabajo o en una nueva situación que de pronto es algo desconocida para ti, pero que realmente representa como el crecimiento. Me dice, tú piensas que no tienes experiencia, pero realmente como en la marcha, en el hacer las cosas, en el tomar acciones, pues vas a irte dando cuenta de que sí puedes lograrlo. Me dice, esta es la semana de iniciar algo o de tomar la iniciativa, no sé si de comenzar un nuevo negocio, de mudarte, de viajar.
pero es la semana en la que la hagas. ¿Por qué? Porque si no, luego va a venir arrepentimiento. La carta del colgado nos habla de esto. Me dice que te diga es ahora o nunca. Entonces, haz ese cambio de trabajo, de actividad, de ciudad, de puesto, de turno. Puede ser el mismo trabajo pero con un turno diferente o en un lugar diferente. Hazlo, porque si no, de verdad luego te vas a estar arrepintiendo. ¿Cómo estaría tu vida si hace un año, por ejemplo, hubieras tomado la decisión de comer bien y hacer ejercicio cada día? Ya llevarías un año de progreso y sería genial. Entonces lo mismo te está pasando ahora. No permitas que pase pues más tiempo en lo mismo. Algo que te están diciendo, mira, para avanzar no tienes que esperar tener un super equipo gigante. Puedes empezar tú solo, tú sola. Lo importante es hacerlo pronto, hacerlo rápido, te dice la carta de la Reina de Espadas. Vamos a ver qué te quieren decir tus maestros para el tema amoroso. Recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha, activa la campana y dejarnos un like y un comentario. Esta parte de amor es un mensaje general. La lectura de solteros y conexiones es la de los viernes y sábados, el especial amor. Bueno, para el amor, la maestra ascendida Madre María de Amor y Paz te dice lo siguiente. Cáncer, deja ir la necesidad de tener la razón. Elige la paz. La curación de la madre es posible en este momento. Qué mensaje tan directo, creo yo. Te está diciendo en estos días, no es día para contender, no es día para pelear. Es día precisamente para tener paz, para tener tranquilidad, para hacer las cosas de una manera correcta, adecuada. No es día para que entres en conflicto con tu persona especial. O digamos que tú estés soltero y tengas como el propósito de conocer a alguien, pues no es día para mostrarte hostil. No te conviene seguir discusiones. Sí es lo que más te conviene en este momento es tener paz, es tener tranquilidad, es realmente estar en armonía. No te desgastes. Mira, nuevamente, la carta del 10 de copas te habla de eso, ¿no? De la armonía, de la paz, de la tranquilidad. Hay una persona que tampoco quiere pelear contigo. Es probable que tu persona especial también pues se encuentre como ya muy agotado de que las cosas entre ustedes se encuentren algo tensas. Sí, y siento que esta persona podría estarse acercando en estos días a decirte que compartan como en un espacio, en una celebración, que salgan de paseo, que salgan a comer algo. Ese no es el espacio para sacar temas negativos a relucir. Respeta ese momento. Esta semana va a ocurrir eso en la vida de algunos de ustedes y quiero que en ese momento traigan a colación esta lectura y que no se vayan a poner con reclamos, con discordias, sino que más bien disfruten, porque eso le va a permitir tener una perspectiva diferente de ti, a esa persona. Una perspectiva en la cual piense que tú no solamente estás allí para pelear. Sí, es que yo aquí siento relaciones que es como si últimamente discutieran o al final de todo es como si discutieran hasta por cosas mínimas. Sí, es como que la tensión ya ha estado muy, muy elevada y es el momento de buscar nuevamente paz, armonía, equilibrio, tranquilidad. Entonces sí te siento como que esto es lo que debes hacer. Y mira que tomar esta actitud, y esto no es ignorar, ¿no? Esto no es ignorar el problema. Pero tomar esta actitud de respetar los espacios y de buscar armonía, paz y tranquilidad le va a dar un giro inesperado a toda esta historia. Porque si te soy sincera, siento que sí hay relaciones que están pendiendo de un hilo. Y hay que hacer un cambio de actitud. Hay que empezar a hablar las cosas difíciles o las conversaciones incómodas en los espacios adecuados y con mucha serenidad. Sí, recuerda, la serenidad es tu fortaleza.
Entonces, sí, si tú cambias de actitud, tu relación, tu situación, tu hogar va a cambiar de una manera positiva. Yo los veo cansados de pelear, los veo agotados y veo que si se hace esa transformación en los próximos días, pues podrían tener como una situación diferente. Veamos qué les quiere decir el oráculo de los ángeles y les dice: la razón te hará fuerte. Wow. Veamos de qué signos y qué letras podría tener esta persona a quien nos hacemos referencia. Recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha, dejarnos un like y un comentario. Mira que esta persona puede ser Escorpio, Capricornio, un Libra, quizá un Cáncer o un Leo. Veamos qué letras podría tener él o ella en su nombre. Me dice puede tener una O, una V, una R, una A o una E. Esta letra puede estar al inicio, al final, al comienzo del nombre, el apellido, la forma como le dicen, ¿sí? No necesariamente debe ser inicial. Y quédate escuchando el video completo, es necesario para poderte hacer esta limpieza y que arranques tu semana súper. Y luego escucha tu ascendente y si no le conoces te aconsejo escuchar Leo. Comparte este video, así nos ayudas a crecer y ayudas a alimentar todos estos peluditos. Universo. Coloco la vida de la persona que escuchará hasta el final este video en tus manos. Coloco la vida de las personas que forman parte de su hogar, de su familia, que ama y que le aman también allí. Te pido que un rayo violeta en este momento atraviese el cuerpo espiritual de cada uno de ellos y también genere una burbuja alrededor de cada espacio donde se encuentren, limpiando, purificando cada pensamiento, idea, palabra o energía negativa que haya salido de ellos mismos o de otras personas. En este momento, quiero que visualices cómo esas personas que tú amas y tú se encuentran siendo limpiadas, siendo bañadas por esta luz de color violeta. Siente como todo lo negativo va abandonando tu ser y se va apoderando de ustedes mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía, mucha luz. En este momento de color blanco y dorado comienza a salir desde tu corazón y recorre tus venas, tus nervios y llega a cada una de tus células. Yo decreto todas las bendiciones, todas las protecciones, llegan a todas y cada una de ellas.